Y sin más, para no dilatar este agradecimiento, esta introducción, vamos a empezar. Y vamos a empezar de una forma un poco particular, porque no vamos a empezar hablando directamente de desarrollo del lenguaje, sino de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son una serie de condiciones que deben de hacer saltar todas nuestras alarmas cuando aparecen juntos, por separado o combinados, por así decirlo. ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos por aquí? El primer contacto que tenemos siempre con los niños y con las familias es la entrevista inicial, tanto si pertenecemos al sector educativo, si somos profesores o maestros en un colegio o si pertenecemos al ámbito clínico. Siempre empezamos esa primera entrevista inicial. Es para nosotros fundamental, es nuestra primera toma de contacto y en la que debemos recabar la mayor información que podamos. Y en esa información, cuando hablamos de lenguaje, no se nos pueden olvidar lo que vemos ahí en pantalla, esos factores de riesgo, tanto congénitos como adquiridos, entre los que yo siempre destaco, existen muchos otros, pero yo siempre destaco los que tienen abajo. En primer lugar, los problemas que aparecen durante el embarazo, desnutrición, abuso de sustancias, diabetes gestacional, problemas con la presión arterial. ¿Por qué? Porque al final todos estos problemas están o pueden, no siempre, no es una condición, pero a veces sí que pueden estar influyendo en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de las estructuras a nivel cerebral, y eso puede dar lugar después a una afectación a nivel cognitivo y evidentemente también a una afectación a nivel motor o a nivel comunicativo. Otros problemas que tenemos que tener en cuenta durante el parto, problemas durante el parto. Hablamos de partos instrumentados, partos de larga duración, partos en los que existe sufrimiento fetal, un Apgar bajo, una puntuación Apgar baja y, por supuesto, no nos olvidamos de los partos prematuros y tampoco nos podemos olvidar, de los prematuros tardíos. ¿Vale? Son aquellos que nacen casi dentro de las semanas a término, pero que todavía no se consideran prematuros tardíos, todavía no están a término. Es muy importante que también los tengamos en cuenta. Luego, por supuesto, las afectaciones a nivel genético o cromosómico, la exposición a teratógenos, los antecedentes familiares, que existan en la familia alguna alteración conocida a nivel genético o cromosómico, que existan en la familia antecedentes de alteraciones del desarrollo del lenguaje, sea cual sea, y luego también ya a nivel individual, a nivel del niño, también a nivel de salud, problemas auditivos y visuales. Fundamental, si existe un problema a nivel auditivo, puede existir o va a existir una afectación a nivel de desarrollo de los procesos comunicativos y lo mismo pasa a nivel visual. Puede existir una afectación a la hora de desarrollar el lenguaje expresivo y comprensivo. Y por último, y no más o menos importante, el desarrollo socioeconómico y sociocultural de la familia. La investigación ha puesto de manifiesto que niños que se desarrollan, que se crían en ambientes con un nivel socioeconómico bajo o con un nivel sociocultural bajo, pueden desarrollar o van a tener más probabilidad de desarrollar o de tener una alteración en el desarrollo de los procesos comunicativos. Por eso la importancia, por eso especificarlos justo antes de entrar en materia, como yo digo. Es fundamental que en esa primera entrevista inicial ustedes recaben siempre toda esta información. Les pregunten a los padres si han existido problemas en el embarazo, si han existido problemas en el parto, si han existido antecedentes familiares de interés, si el niño todas sus evaluaciones a nivel médico han sido positivas y que les pregunten un poco los
ayudas que tienen de su entorno sociocultural, tanto a nivel económico como evidentemente a nivel social. Les lanzo una pregunta. ¿Se les ocurre algún otro factor de riesgo que pueda influir en el desarrollo del lenguaje? Déjenlo por el chat y luego me lo comentan, Victoria o Luis. Bueno, una vez que hemos hablado de los factores de riesgo, vamos a empezar. ¿Y por dónde empezamos? Yo siempre digo que antes de correr hay que andar y antes de hablar, antes de un lenguaje funcional propiamente, un lenguaje adulto, tenemos lo que conocemos como la comunicación preverbal, la que se da, la que aparece entre los 0, o sea, desde el minuto 1 del nacimiento hasta los 12 meses. Ahí les he hecho un pequeño esquema. Voy a ir explicándoselo y me voy a centrar en varios detalles que tienen que tener en cuenta, sobre todo los familiares, profesionales del ámbito sanitario o maestros de guardería de niños, pues eso, de 0 a los 12 meses. En un primer momento, en el momento del nacimiento, la investigación nos dice que los niños, a nivel visual, todavía su visión no está completamente madura. Su visión se tiene que desarrollar. Pero en un primer momento, y debido a esto, los niños se fijan más en los contrastes. Sobre todo, el contraste que más le llama la atención es el blanco-negro, que casualmente es el que podemos tener en nuestros ojos, ¿vale? En la pupila. Los niños en un primer momento tienen tendencia a mirarnos y a mirarnos a los ojos, que es la zona que más llama su atención en los primeros meses de desarrollo. A partir de ahí, conforme va creciendo, esa atención, poco a poco, conforme su sistema visual se va desarrollando, su sistema auditivo también, poco a poco baja y se sitúa en nuestra boca, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de ese cambio, es cuando ellos empiezan a generar lo que nosotros podemos considerar los primeros indicios de comunicación verbal. En un principio también ellos se comunican a través del llanto, a través de sonidos reflejos, de sonidos guturales, que seguro que todos conocéis, para después, poco a poco, ir pasando a el balbuceo. Al principio es un balbuceo repetido, o sea, al principio es un balbuceo simple, luego pasa a un balbuceo repetido, pa, 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 ma, 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 y por último a un balbuceo combinado que da lugar entre los 8 y los 10 meses a una cosa muy importante, a lo que es la jerga y la colalia. A esos meses, en esa etapa, a esos meses empieza a aparecer una cosa muy importante que es la repetición. Nosotros imitamos una vocalización, producimos una vocalización y ellos empiezan o tienen la intención o procuran o quieren repetirla, ¿vale? Todo eso que está ocasionando que todas sus estructuras a nivel orofacial, toda su musculatura, todo lo que es el aparato fonador, se esté preparando, esté madurando también, se esté entrenando, por así decirlo, para lo que luego conoceremos como un lenguaje propiamente dicho. También entre los 8 y los 10 meses aparece algo muy importante, que son lo que llamamos gestos preverbales. Existe antes un poquito de lo que llamamos comunicación no verbal, pero aquí aparece con mucha más intención, por así decirlo. Aparece el gesto social, importantísimo, aparece ese gesto social con los también protodeclarativos y los protoimperativos. Ellos pretenden mostrar y pretenden pedir. Y por último, entre los 10 y los 12 meses aparece las protopalabras, por así decirlo, las primeras protopalabras. Es una pequeña transición de la que hablaremos un poquito más adelante. Y aquí quiero comentarles una cosa. ¿Cómo puedo yo, entre los 0 y los 12 meses, detectar que puede existir un problema a nivel comunicativo, un problema a nivel de desarrollo del lenguaje? Vamos a centrarnos primero en lo físico. Vamos a comprobar en estos meses, importantísimo, si los sistemas
Es decir, si el sistema auditivo y el sistema visual se están desarrollando también de forma correcta y si no existe ninguna alteración a nivel físico. También debemos comprobar que no exista ninguna alteración en el sistema fonador ni en la musculatura orofacial. Descartada la opción física, por así decirlo, vamos a ver si se está produciendo ese gesto social, si se está produciendo la famosa sonrisa social, si el niño nos mira a los ojos, si el niño dice o tiene la intención de producir determinadas vocalizaciones, como puede ser mamá, mamá, papá, 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 ¿vale? Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Quería resaltar una cosa. Las edades que ponemos aquí son aproximadas. Todos los niños, siempre lo digo en todas las charlas, todos los niños tienen su propio proceso de desarrollo, tanto a nivel cognitivo como a nivel motor, como por supuesto a nivel comunicativo. Las edades que podemos tener aquí, que podemos encontrar en un manual, que podemos encontrar en nuestros apuntes de la universidad, que podemos encontrar en un documental, las edades son aproximadas. Siempre debemos de tener en cuenta las características individuales de cada niño y dejar siempre ese margen de error. Que un niño a los 9 meses no produzca un protodeclarativo no implica que no lo vaya a hacer a los 10 o que no lo vaya a hacer a los 11, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que sí que podemos es prevenir. Estas edades nos tienen que ayudar a iniciar los procesos de prevención. Si yo estoy viendo que a los 11 meses, por ejemplo, un niño o una niña todavía no utiliza protodeclarativos o protoimperativos, pues para eso existen técnicas de prevención. Vamos a estimular el lenguaje, vamos a estimular los procesos comunicativos para incentivar un poquito su proceso natural de desarrollo, siempre buscando el equilibrio entre esa estimulación y el proceso natural de desarrollo. ¿Cómo podemos estimularlo? El lenguaje es algo que llevamos puesto. Yo siempre lo digo, quizás suena un poco mal, pero el lenguaje lo llevamos puesto. Estimular el lenguaje es algo que podemos hacer en nuestro día a día, como leyendo cuentos, da igual que el niño todavía sea pequeño, da igual, no pasa nada. Nos sentamos con ellos, le leemos un cuento, le señalamos los dibujos, las figuras que aparecen en ese cuento, interactuamos, creamos vínculo también ya no solo entre los padres, sino también entre los educadores, entre los terapeutas, generamos ese vínculo. Otra forma, en nuestro día a día, en nuestra rutina, vamos a cambiar al bebé. Venga, pues vamos a ir, sabemos que a lo mejor no nos va a contestar como un adulto, no vamos a poder tener una conversación, pero da igual, no importa, vamos a explicarle, pues mira, cariño, vamos a cambiarte, vamos a ponerte el pantalón, vamos a ponerte la camiseta, vamos a echarte tu crema, vamos a bañarte, vamos al agua, en el agua tenemos determinados juguetes, el agua está a una determinada temperatura, una conversación. Sabemos que a estas edades evidentemente no nos va a responder como un adulto, pero da igual, es una forma de estimularles desde casa, desde el centro educativo o desde el ámbito clínico. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a partir de los 12 meses? Bueno, aparecen las primeras palabras. ¿Cómo? ¿Cómo damos lugar a esa transición? Muy sencillo, a lo que conocemos como sustitución funcional. Pasamos de esos balbuceos, esas vocalizaciones repetidas, pasamos de esos gestos, de esos protoimperativos, protodeclarativos, a las primeras palabras propiamente dichas. ¿Y cuándo aparece? Muchísimo cuidado, lo pongo ahí, muchísimo cuidado con esto. A los papás, a los educadores, a nosotros, a los clínicos, siempre nos dicen primera palabra a los 12 meses. Hay una gran variabilidad, ya hemos dicho, existe un margen de error, existe un periodo sensible, ¿vale? Existe un periodo en el que la aparición de esas primeras palabras es completamente normal y es entre los 9 y los 16 meses.
como veis, es un rango de edad muy amplio, pero es lo que encontramos en la práctica clínica. ¿Qué es lo que pasa? Sí que es verdad que las primeras palabras aparecen en torno a los 12 meses, 13 meses. Si vemos que el niño o la niña todavía no ha producido esas primeras palabras, prevención. Volvemos a intentar estimular, ¿vale? ¿Dónde suelen aparecer con más frecuencia y con quién suelen aparecer más frecuentemente esas primeras palabras? Evidentemente en entornos o contextos específicos, como puede ser el educativo o sobre todo el contexto familiar. Y aquí lanzo otra pregunta. Normalmente se dice que mamá y papá son las primeras palabras que suelen decir nuestros niños, nuestros hijos. ¿Por qué? Les lanzo la pregunta. Pónganla por el chat. ¿Por qué se le ocurre? Hay varios motivos por los que esas suelen ser las primeras palabras que aparecen, que nos dicen nuestros niños y que los papás estamos deseando poder escuchar y que las esperamos con tanto anhelo. También, aparte de mamá y papá, el resto de palabras que suelen aparecer al principio, con mayor frecuencia, son cosas que les resultan familiares, cosas que tienen en su día a día, pues un animalito, si en casa hay algún perrito o un gatito, a los abuelos, a los tíos, a algún nombre, algún amiguito, incluso su propio nombre, ¿vale? Porque es también algo muy familiar para ellos. Bueno, pasamos a las primeras palabras y aquí llegamos a esta diapositiva tan importante en la que he intentado hacer un pequeño resumen de los hitos más importantes a nivel de lenguaje entre 12 meses, 2 años y los 5 y los 6 años. Les pongo arriba, si lo ven, una referencia a un manual. Es un manual para mí fundamental. Este es de 2007, creo que hay una versión posterior en castellano, una versión revisada en castellano, Berger. Es un manual de psicología del desarrollo, infancia y adolescencia, trata todo el desarrollo infantil y también adolescente desde el nacimiento en todos los niveles, es decir, a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel comunicativo, a nivel social. Para mí es un referente principal y se lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, ya sin más, también recomendarle, lo tengo aquí, no sé si se verá, ¿vale? Uy, un poquito así, a ver, aquí, no se ve mucho, antes se ha visto, ¿vale? Es un documental que se llama Baby Human, el desarrollo y comportamiento del bebé. Tiene algunos años, pero es fantástico. Son varios episodios, varios capítulos en los que explican a nivel teórico, basándose en investigaciones, todo el desarrollo motor, cognitivo, social y comunicativo del bebé. Yo tengo aquí el disco, el CD original, pero creo que se puede encontrar también disponible algunos fragmentos por internet. También se lo recomiendo encarecidamente si no consiguen acceder al manual de Berger, porque de verdad que es un material que merece mucho la pena. Y bueno, ya volvemos un poquito a la materia. Les agradezco que me hayan permitido este pequeño inciso para recomendarles estos materiales. Y bueno, volvemos. ¿Qué pasa a los 2 años? Entre los 2 y los 3 años vamos a hablar de vocabulario. ¿Por qué? Porque se produce lo que conocemos como la explosión del vocabulario. Tenemos niños que nos dicen unas poquitas palabras y de repente ese niño se va a dormir y al día siguiente nos está formando una frase de 4 palabras o nos está hablando y está produciendo en general palabras que hasta ese momento desconocíamos, que incluso las supiera, ¿vale? La explosión del vocabulario entre los 2 años y medio, más o menos en esa franja de edad. ¿Qué pasa? Ya os he comentado antes que existe un margen de error. Hay niños que esa explosión del vocabulario aparece de forma un poquito más tardía.
Lo mismo, volvemos, prevención. Si entre los 2 años y medio, no se ha producido ese incremento, como veis ahí, exponencial sustancial del número de palabras que el niño conoce y utiliza, debemos de estimular por prevención. No tiene que ser indicativo de una alteración o un retraso, pero sí que es verdad que debemos empezar a estimular. Ya, como os he dicho en algunas ocasiones, mi formación es muy de corte preventivo, yo prefiero prevenir antes que curar y con un cuento, con unas tarjetas de vocabulario, con una conversación en el parque, ya estamos ayudando al niño a mejorar su vocabulario y a adquirir nuevas palabras y sobre todo también el significado correcto de la palabra. ¿Qué es lo que pasa? También a esa edad se produce un aumento importante del número de palabras que conforman la oración. Al principio tenemos un habla telegráfica, mamá pan, papá agua, ¿no? Poco a poco va aumentando la complejidad de esa estructura gramatical hasta que empieza a aparecer la estructura sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? Empieza a aparecer la estructura sujeto, verbo, complemento. Es muy importante tener en cuenta que a estas edades, entre los 2 años, entre los 2 años sobre todo y también los 3, los niños utilizan mucho sustantivos, adjetivos y verbos. Los adverbios y los artículos aparecen de forma más tardía en su desarrollo a nivel de lenguaje. También a veces es importante, y aquí hablamos también un poquito de comprensión, las preguntas que ellos nos hacen. ¿Qué es eso? Papá, ¿qué es eso? Mamá, ¿qué es eso? Da igual, que en ese momento no nos sepamos la definición del diccionario propiamente dicha. No nos importa, le damos la explicación lo mejor posible, la mejor definición que en ese momento podamos darle. ¿Para qué? Para que él vaya asociando imagen, palabra y significado, ¿vale? Intentamos, es una forma también muy importante de estimulación, responder a ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una forma de alimentar su curiosidad y por tanto también de favorecer su aprendizaje. A nivel comprensivo, a estas edades es muy importante que tengamos en cuenta si ellos siguen órdenes y cómo de complejas son esas órdenes. No es lo mismo dame el lápiz que dame el lápiz rojo que está encima de la mesa al lado de Juan, que es su compañero de colegio. No es lo mismo. Una forma que tenemos de ir trabajando y de ir viendo si esa complejidad a la hora de comprender de comprender esas peticiones que le hacemos es ir poniéndole pequeñas pruebas. Hoy ponemos el lápiz en la mesa, mañana ponemos el lápiz de color rojo en la mesa, mañana ponemos el lápiz de color rojo en un lugar diferente, mañana ponemos el lápiz de color azul, mañana ponemos el lápiz de color azul en otra habitación y poco a poco vamos añadiendo complejidad a esa orden. Tener en cuenta que pedirle a un niño, tráeme el lápiz azul que está encima de la mesa, implica que el niño debe conocer qué es un lápiz, debe conocer qué es el color azul y distinguirlo del resto de los colores, debe conocer qué es la mesa y debe conocer lo que significa encima, ¿vale? Aunque eso sí que es verdad que puede aparecer un poquito más tarde y que esa parte, al decir mesa, puede sacarla por contexto. Al final entiendo que el lápiz está en la mesa, por tanto está encima y puedo hacer una búsqueda visual de dónde está el lápiz porque sé que está en la mesa, ¿vale? Y no entender todavía un poquito ese concepto de encima, pero es muy importante que a la hora de hablar con nuestros hijos tengamos esto en cuenta. ¿Qué nivel de comprensión tienen? ¿Son capaces de entender esta orden? Muchas veces me encuentro con papás que me dicen, es que mis niños no me hacen caso. Y mi respuesta siempre es,
entienden completamente la orden que tú les estás dando, están preparados para esa orden. ¿Cómo es esa orden? ¿Es sencilla o es compleja? Si es muy compleja, ¿has probado a fragmentarla o a darle una pequeña ayuda? Esto también, la complejidad de la petición es también un indicativo de cómo de complejo es el nivel de comprensión del niño y, por tanto, también un indicativo de la necesidad o no de estimulación. A los 3 años, avanzamos un poquito, ya entre los 3 años y medio, aparece el famoso ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué? Y lo repiten incesantemente. Aparecen los primeros, como he dicho antes, aparecen los primeros adverbios y artículos. Antes podían decir, por ejemplo, perrito tiene hambre, y ahora empiezan a decir el perrito tiene hambre, ¿vale? ¿Vale? Volvemos a añadir, damos un pasito más a nivel de edad cronológica, volvemos a aumentar otra vez el número de palabras, fijaos ahora hasta las 10.000, a los 4 años aumentamos otra vez la complejidad de la frase y empiezan a aparecer las coletillas, como yo les suelo decir, aunque permitirme que esto es un término un poquito coloquial. Dime. Pero una intervención, tenemos 7 minutitos más. Perfecto, perfecto. Muy bien, empiezan a aparecer las coletillas. No es cierto que es verdad, y también otras expresiones como cómo, cuándo, ¿vale? Y ya por último, en torno a los 5 o 6 años, empiezan a extender de forma considerable hasta parecer interminables sus frases, empiezan a añadir conjunciones y por qué y cómo, y empiezan a aparecer las primeras conjugaciones de subjuntivo, y de voz pasiva, que son las más complejas de todas, y hacernos, a nivel de preguntas, hacernos preguntas cada vez más complejas sobre diferencias entre niño y niña, diferencias entre papá y mamá, diferencias entre unos abuelos y otros, diferencias entre compañeros, diferencias entre objetos de su día a día. Y ya por último, para finalizar, no quería terminar sin tener en cuenta estas 4 cosas. La primera de todas, intención comunicativa, fundamental. Pregunta que nos debemos hacer desde el minuto 1 del nacimiento. ¿El niño tiene o no tiene intención comunicativa? Intención comunicativa es querer, expresado de forma coloquial, querer transmitir un mensaje, querer hablar, querer comunicarnos algo. Si vemos que el niño no tiene esa intención comunicativa, deben de saltar todas nuestras alarmas y empezar a estimular, ¿vale? Empezar a estimular. Factores emocionales, como os he dicho antes, el nivel socioeconómico y sociocultural es fundamental, es muy importante a la hora de ese desarrollo de los procesos de comunicación, y también lo es cómo se encuentra el bebé. Un niño sometido a factores de estrés, a situaciones familiares complejas, a emociones diversas o a un estado emocional negativo, va a tener quizá más problemas a la hora de querer comunicarse, de poder comunicarse, va a estar quizá menos expuesto a un determinado número de estímulos o de estimulación, ¿vale? Y eso también es un factor a tener muy, muy en cuenta. Luego, la presencia de juego simbólico. ¿Por qué? Porque el juego simbólico es un arma fundamental, es un arma muy potente a la hora de estimular a través del juego simbólico con una cocina, con unas frutas de juguete, con unos coches. Podemos aumentar el vocabulario y podemos estimular el vocabulario de ese niño, y también enseñar todo eso que es un poquito intrínseco, que a veces se nos olvida y que quería recalcarlo aquí, y es a las normas propias de la conversación. Forma de estimular las normas de conversación también a través de los juegos de mesa propios para esta edad, que son también fundamentales. Le enseñamos respeto por el turno de palabra, la correcta entonación, la correcta forma de transmitir el mensaje dependiendo del interlocutor,
No es lo mismo hablar a mamá y a papá que hablarle al abuelito, hablarle a una persona mayor o hablarle a un profesor. Y por último, el bilingüismo, ya con esto termino. ¿Por qué? Tenemos muchos niños que desde el minuto 1 de nacimiento están expuestos a 2 lenguas diferentes en el entorno familiar o en el entorno educativo. Niños bilingües, niños nativos, hay veces que al llegar a consulta, los papás, los profesionales, los educadores nos dicen: tengo un niño con un retraso del desarrollo, o sea, con un retraso en el desarrollo del lenguaje. El niño es bilingüe. Y tú dices, bueno, vamos a ver, volvemos, hacemos una indagación, hacemos una evaluación en el número de palabras y nos damos cuenta que para su edad cronológica el niño conoce las palabras que tiene que conocer. Lo que pasa es que un porcentaje de palabras las conoce en castellano y, por ejemplo, el otro porcentaje las conoce en inglés. Si vemos esas 2 lenguas por separado, sí, y lo comparamos con otros niños que solo están expuestos a una de esas lenguas, sí, su nivel de vocabulario en esas lenguas es menor, pero vamos a juntarlo, porque si lo juntamos, en muchas ocasiones el nivel de vocabulario es exactamente el mismo que el de un niño que está expuesto a una sola lengua. Y esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es fundamental la estimulación y es fundamental que lo conozcamos para que si evaluando una lengua y evaluando otra, vemos que está dentro del rango normativo de palabras, más o menos dentro de su rango de edad, más o menos esperado, tendremos que estimular, evidentemente, yo siempre digo prevención, tendremos que estimular, pero no de la misma forma que si de verdad constatamos que el niño está aún recibiendo esos dos vocabularios de esas 2 lenguas distintas, sí que es verdad que está conociendo menos palabras que las que debería. Y esto también es una cosa fundamental. Y también, para terminar, importante a nivel de bilingüismo dejar claros, como comentaba al principio, en qué contextos usamos una lengua y en qué contextos usamos otra. ¿Conocían este dato sobre el bilingüismo? Les dejo también esa pregunta.